Segundo libro de Reyes, capítulo 9, vamos a leer acerca de un profeta que es un poco desconocido, que fue enviado por Eliseo a cumplir un mandato que se estaba retrasando, por así decir, porque casi un mandato que se le dio a Elías. No lo cumple Elías, no lo está cumpliendo Eliseo, ya llegó a viejo, y ahora él envía a un profeta para cumplir ese mandato de Dios. Y esto es algo muy interesante. Capítulo 9 del segundo libro de Reyes, dice así, 9:1 en adelante. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. No aparece su nombre, no sabemos quién es un anónimo. Así que en ese anónimo, siempre que hay anónimos en la Biblia, ahí puede entrar también tu nombre, ahí puede entrar mi nombre, y ver el papel que nosotros podemos jugar en las palabras y en los planes de Dios. Llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos. Es decir, ahí es como cuando dice: apriétate bien los cinturones, porque esto que vas a hacer va a ser algo fuerte. Esto es de hombres, y ya Eliseo estaba adulto y no había hecho esto que Dios ya le había mandado, y no lo había hecho. Algunos dicen que por ciertos temores, otros dicen que por estrategia, esperando el momento adecuado para actuar. Pero envió a este joven: y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, que no es el mismo Josafat, rey de Judá, este es otro Josafat. Y aquí dice: y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, se aparte. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, que eran otros reyes también de Israel. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta el profeta, ¿y qué hizo? Y echó a huir, a correr. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino aquí aquel loco? Y él le dijo: vosotros conocéis al hombre y a sus palabras, así como tratando de defender al profeta. Y ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Pero no que estaba muy loco, entonces ¿por qué quieren saber qué dice loco? Y le dijo: así
y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. Esta primera parte del tema de Jehú, que es muy interesante, lo quiero compartir. Estos días, hermanos, hemos sido nosotros testigos de grandes acontecimientos, no solamente en la cuestión política, en la cuestión astronómica. Ya se nos está advirtiendo de un meteoro, ya se está haciendo la advertencia de un meteoro, y no solamente eso, el día de ayer fuimos sacudidos por un terremoto. Algunos nos sintieron más o menos, otros lugares donde dice que hasta 9.1 fue este movimiento telúrico. Algo que me da tristeza, y ayer mientras estábamos tomando café con mi esposa, lo platicábamos y decía de esta manera, ¿sabes qué? Creo que las personas están tan distraídas en lo que Jesús dijo, que cuando sea la venida del Hijo del Hombre, unos estarán comprando, otros estarán casándose, dándose el casamiento, otros estarán vendiendo, otros estarán cada quien en sus labores, tanto así que no les interesa, y que aún cuando el temblor haya sido tan grande, están tan distraídos que no hay nada que los sacuda para que despierten. Y cuando terminó su café, agarró a ver las noticias, cómo están, cómo va con esto del temblor, y me dice, mira lo que me acabas de decir. Una persona que publicó, estaba yo tan distraído que no me di cuenta ni del temblor. ¿Saben que esta es, hermanos, la condición espiritual del mundo, que está tan distraído en sus cosas que no tienen tiempo para que Dios les hable? Porque Dios nos ha hablado en la naturaleza, nos habla por los vientos, nos habla por los mares, ahora nos habla por el cielo, por todos lados nos presenta su voz, por la tierra, arriba, abajo de la tierra, y el hombre, hermanos, está distraído sin escuchar la voz de Dios. Si queremos oír la voz de Dios, lo podemos escuchar a través de todos los medios, incluso a través de su palabra escrita. Cuando tú abres la palabra de Dios, leímos hace unos momentos el Salmo 99. ¿Viste cómo Dios te habló en ese Salmo 99? Encontraste la palabra de Dios cuando nosotros cerramos nuestros oídos. Y una cosa les quiero compartir, hermano, cuando nosotros cerramos nuestro oído, no hay nada que entre aquí. Es más, aunque lo diga Dios, ustedes simplemente cuando cierran su oído no lo escuchan. Y esto está comprobado aún en la ciencia, y aún en las ciencias humanísticas como son la psicología. Está comprobado que cuando una persona no te quiere oír, tú puedes repetir las palabras y realmente queda sordo, no te escucha, porque no es su intención oírte, y su cerebro se programa para no escucharte. Y aunque le estés diciendo la realidad, ya se programó su cerebro, y mucha gente está programada en su cerebro para no escuchar la voz de Dios. Por eso, por más que le explique, y por más que, y así como decimos, con dibujitos, con bolitas y con palitos, no lo van a entender, porque ya programaron su cerebro para no escuchar la voz de Dios. Y este es el tiempo que nos tocó vivir, mis hermanos, a ti y a mí. El tiempo en el que tenemos que desarrollar nuestra fe, nuestro ministerio, nuestro llamado. Nos ha tocado vivir en un tiempo realmente peligroso en el que Dios nos está hablando a través de todos los medios, pero no logramos discernir la voz de Dios. Y ese es el tiempo en el que Dios nos está llamando para que podamos adentrarnos, aunque nos llamen locos, como ustedes leyeron en la escritura de ese profeta. Ese es el tiempo de los profetas locos ha llegado.
Yo sé que este mensaje no lo has escuchado, pero este es el tiempo de los locos, de los profetas que van a ser vistos como locos. ¿Por qué? Porque la gente ya ha cerrado sus oídos a la voz de Dios. Y todos aquellos que le hablen la voz de Dios los van a ver como locos, porque ellos no están escuchando la palabra de Dios. Y a las personas que le dan la palabra de Dios los van a mirar como locos. Este es el tiempo de los locos. Es verdad lo que les dicen, es el tiempo de los locos. Y yo te hago una pregunta: ¿tú estás dispuesto a obedecer a Dios en el tiempo de los locos? Es un tiempo muy, pero muy peligroso. Quiero decirles, hace años, cuando yo comencé a dar clases en el Instituto Bíblico, fue en el año 1994, fue la primera vez que yo di clases en un instituto bíblico. Por esa razón, las personas que aún piensan que yo hablo y que no sé lo que estoy diciendo y que estoy loco, a lo mejor sí, estoy loco de verdad, porque desde esa fecha la primera materia que tomé fue la materia del Antiguo Testamento. Y una cosa que me encantó fue la historia, los reyes. Israel tiene una historia tremenda en el Antiguo Testamento. El primero de reyes, los primeros 3 reyes que fueron David, luego siguió, Saúl, David y Salomón, fueron 3 reyes que reinaron cada uno 40 años, 120 años en total ellos. Pero después viene el hijo de Salomón cuando iba a tomar el reino a la fuerza, en una imposición. Se le divide el reino en 2 partes y se vuelve Israel ya no un todo, sino que se volvió el reino del norte, donde se encontraba Israel y su capital fue Samaria, y el reino del sur, donde estaba Jerusalén y Judá, su capital Jerusalén. Judá, ese es el territorio, ese se le conoció al reino del sur, Judá, con 2 tribus. Esa es la división. En el norte empiezan a desarrollarse una serie de reyes tan perversos que metieron toda la idolatría y todo el paganismo habido y por haber. De hecho, hubo en el rey del norte, que así se le conoció como el reino de Israel, al norte, y al reino del sur se le llamó el reino de Judá. Bueno, en el reino de Israel hubo un 7º rey que se llamó Acab. Acab consolidó por medio de la idolatría y el culto a Baal para que puedan mantenerse unidos, porque a pesar de que estaban divididos, tenían una ley. Todas las tribus tenían que bajar a las fiestas a Jerusalén. Completamente las 12 tribus tenían que bajar, tanto en la fiesta de la primavera, la Pascua, como también en la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas. Tenían que bajar a Jerusalén. Pero hizo algo acá para consolidar que ellos no bajen, y les levantó en Betel un templo para que ellos lleguen, un altar para que no bajen a Jerusalén, y ese altar lo encabezó con un ídolo que trajo de Fenicia, y ese ídolo se llamó Baal. Este Baal, que su nombre está significando el que controla el poder, eso significa Baal. Cuando él trajo a este Baal, a través de esa idolatría, se controló todo el poder. ¿Por qué? Porque impuso el culto a Baal, de modo que cada funcionario del reino del norte tenía que someterse a los dichos de Baal. Así que Baal vino a controlar el poder, que fue el primer paso que hizo Acab para que pueda consolidarse el reino del norte, es imponer el culto a Baal, porque fue una imposición y se empodera de ese espíritu Baal. Porque quiero decirles algo, hermano, todo lo que la Escritura está narrando es un conflicto espiritual. O sea, detrás de todos los movimientos políticos incluso está la cuestión espiritual que se mueve, y por eso tenemos que tener discernimiento de Dios. ¿Qué espíritu se está moviendo? Y aquí es Baal, fue esa potestad que se empoderó del aspecto político de Israel, de modo que una vez establecido el culto a Baal,
ya las tribus del norte dejaron de ir a Jerusalén. Se dividió el pueblo de Dios porque hubo un Baal que se empoderó de todo el sistema político del reino del norte, en tanto en el reino del sur, en Judea, se mantuvieron todavía porque estaba el templo, se mantuvieron porque allí tenían que dar culto en Jerusalén, se mantuvieron porque allá donde era la tierra de los jebuseos, ahí se reunían a darle culto al Señor. Entonces el pueblo de Dios se dividió. ¿Por qué? Porque hubo una potestad que fue traída de Fenicia y que se empoderó de todo lo que es el sistema político, que estableció el culto a Baal y dividió al pueblo de Dios. Esto estaba pasando en el primer paso, pero eso no fue suficiente. Acá todavía va un paso más allá. Al casarse con Jezabel, y Jezabel establece otro culto. Vean cómo es esto. Primero se empoderó del sistema a través del culto a Baal, pero hay otro espíritu que es fuerte y que viene pegado con Baal. Es la consorte de Baal y se denomina Acera, aunque habían dos consortes, pero la principal consorte era Acera. El culto a Acera es un culto enfocado en la sexualidad. Era un culto también fenicio que trae Jezabel y está enfocada a la sexualidad, a la prostitución sagrada, tanto así que llamó la atención. Su culto era expresado a través de muchos colores, es decir, se hacían grandes desfiles en las calles, marchando con mantos de colores, festejando a esta diosa de la sexualidad. Esta misma diosa tenía la apariencia, porque era presentada a Acera como una guerrera, de modo que esta diosa, que cada una de las culturas antiguas, escuchen esto, han tenido su propio Baal. Yo lo comento en mi libro, que es Monumento a la Biblia Cozumel, y explico el lado espiritual y qué significado tiene en una ciudad el Monumento a la Biblia. Pero hay un capítulo que está en el capítulo penúltimo, donde yo explico el aspecto espiritual, el significado espiritual, y que aquí, por ejemplo, el culto a Ixchel, que es la misma forma, la diosa arcoíris, porque algunos no sabían que es también relacionado con el arcoíris, y que es precisamente esta deidad que establece Acera, ese culto que viene a cambiar la mentalidad de las personas y enfocarlos completamente en la sexualidad. Es decir, es un culto que vino a sexualizar toda la mentalidad del pueblo. Primeramente, vean, Baal se posesiona, se entroniza en el gobierno, y entonces llama a su esposa, porque estamos hablando de espíritus, hermano, que se posesionan, y establece este otro culto, que es el culto a Acera, y se le presentaba a Acera como una diosa de la diversidad, porque era presentada como en forma de hombre, pero era una mujer. Este culto fue establecido en una forma tan grande para poder controlar la mente de los jóvenes, la mente de los niños, incluso la mentalidad de los adultos. Con ese control, a través de esa diosa y de sus festividades, ya estaban listos para un culto más, un paso más allá, que vino a traer la abominación en el pueblo. Esa es la razón. El culto a Acera fue la razón de la muerte de los profetas, fue la razón por la que persiguieron a los profetas. Ustedes escucharon, porque algunos pensarán que Dios tan cruel, que va a destruir a toda la familia de acá, que va a condenar de esa forma a Jezabel. Pues Jezabel desata una persecución fuerte en contra de los profetas.
de Dios, profetas de Jehová que estén en el norte, en esa parte del norte. Ellos tenían que huir hacia el sur para que los puedan dejar vivos, porque si los agarraban allá, ya era un delito ser un profeta de Jehová en la tierra de Israel. Y a través de toda la maquinaria del Estado que estaba al servicio de Jezabel, se desata una persecución a muerte de los profetas. Esa persecución, hermano, fue un derramamiento de sangre de los profetas y de todos aquellos que no estaban dispuestos a darle culto a Baal y culto a Acera. Pero iba a llegar un paso más allá. El culto a Baal, según los historiadores, se iba a transformar en el culto a Milcom, es decir, el culto a Moloch. Este culto a Moloch estaba enfocado completamente para atacar a los niños. El culto a Moloch estaba enfocado para sacrificar a los niños aún del vientre de la madre, y este culto se hizo tan perverso que miles y millones de pequeños fueron sacrificados en ese culto a Moloch. Ese culto a Moloch que fue establecido, ese ídolo grande, era un ídolo en forma de sus brazos, los tenía así ahuecadas, y aquí tiraban al niño y caía desplomado en lo que se le conoce como el valle de Hinnom, que más adelante el Señor lo va a usar para hablar del lago de fuego. En ese valle ahí tiraban a sus hijos, los sacrificaban. Millones de inocentes murieron. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor llama a Elías, que estaba escondido, porque imagínate, piensen en esto. Elías, después que había descendido fuego del cielo y que había sacrificado a los profetas de Baal y a profetas de Acera, ahora estaba escondido huyendo de Jezabel, porque ella tenía un poder tan enorme. El sistema para que caiga no puede caer solo por caer. Tiene que haber un cambio radical y Dios tiene que intervenir, y a veces la forma en que Dios interviene es de manera radical. Por esa razón a veces no entendemos el actuar de Dios. No entendemos cuando Dios dijo: destruyan a todo Canaán, a todos los cananeos. Voy a destruir y no va a quedar un cananeo. Vayan y hagan guerra y maten a mujeres y maten a niños, y no lo entendemos. Pero ese es el culto que ellos introdujeron, el culto de Canaán, porque no entendemos. Nosotros miramos el presente, pero no miramos el futuro. No miramos la profundidad del daño que puede causar la maldad. Y Dios se adelanta en los tiempos. Hermano, si solamente cuando Dios le dijo a Saúl que vaya a Amalek y que destruya a toda la casa de Amalek, no dejes mujeres, niños, completamente lo destruye. Y sabes una cosa, él dejó al rey, no lo mató, y en su lugar trajo los despojos, y dijo: pero no lo maté, pero le agarré los despojos para sacrificar a Jehová. Y Dios le reprendió y le dijo: no, ¿qué has hecho? Te dijeron que mates a todos. Pues de ese hombre nació uno de los bisnietos de ese hombre, fue Amán, el que iba a colgar a todos los judíos. ¿Se dan cuenta? Muchas ocasiones nosotros miramos el presente, pero no miramos el futuro, porque no tenemos el discernimiento de Dios, y el mandato de Dios fue tan drástico aquí, porque había algo que a futuro se iba a desarrollar y que estaba dañando, hermanos, a la gente de Dios. Eso es lo que se estaba moviendo. Y cuando Dios le dijo a Elías que se andaba escondiendo Elías de Jezabel, imagínate el poder que tenía Jezabel, que Elías se estaba escondiendo. En una cueva estaba diciendo: Señor, yo aquí me quedo y ya no quiero continuar. Le dijo Dios: salte de esa cueva, porque tienes 3 encomiendas. Vas a ungir a Hazael, rey de Asiria, para que él los enfrente a ellos. Tú no lo vas a enfrentar. Voy a levantar a esa nación pagana para que los enfrente a mi pueblo. Y segundo, vas a ungir a Jehú, para que los que deje el rey de Asiria, Hazael, Jehú los extermine. Y los que no extermine Jehú,
Eliseo, porque Eliseo que te va a suceder como profeta, los va a exterminar también. Porque a veces no entendemos los ministerios de los profetas. Hermano, la gente se espantaría hoy si hubiera un profeta. ¿Qué dice el profeta Elías? Que cuando le encendió fuego del cielo, agarraron a los 750 profetas de Baal y Elías con cuchillo en mano los degolló. ¿Sabes qué me va a decir? Ese hombre no es de Dios, tiene un cuchillo, está degollando profetas. Pues eran profetas de Baal. Ese hombre no es de Dios, ¿cómo es posible? ¿Qué hace eso? Está derramando sangre. Pues por mandato de Dios. ¿Saben cuánta sangre habían derramado los profetas? Y ahora el juicio se les vino encima. ¿Se dan cuenta? Que a veces no conocemos la palabra de Dios. A veces hablamos porque no entendemos y caemos en el buenismo humano, pero no tenemos discernimiento de lo que Dios está haciendo. Y cuando a veces oramos, ni siquiera sabemos orar. Y decimos, Señor, llama a mi hijo, llama a mi esposa. Y a veces no saben lo que estás pidiendo. Pero casi estás diciendo, llámalo a mi manera. Pero Él, si lo va a hacer a su modo y a su manera. No como tú y yo pensamos. Porque a veces decimos, mira Señor, esta casa, ayúdame a que se remodele. ¿Y sabe qué hace Dios? Agarra y derrumba toda la casa desde los cimientos. Dice el Señor, yo te dije que me componga mi casa, no que me la derrumbe. Pues hace Dios, lo derrumba todo y comienza a construir desde abajo. ¿Sí o no? Pero a veces no entendemos. Y pensamos, no, que me haga una reparacióncita ya para que no se te caiga el techo. Pero Dios no es así. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo? Llamó a Eliseo y le dijo a Elías, tú vas a ungir a un personaje que se llama Jehú. Dios me lo encargó, dice Elías, pero yo te lo voy a encargar a ti, le dijeron a Eliseo. Pero Eliseo empezó a analizar ese personaje y vio que era un general del ejército del rey. El rey en ese entonces, que era el 9º rey, en ese entonces, ya junto con Jehú había habido una guerra en contra del rey de Asiria. Y Eliseo está mirando a este personaje y dice, este personaje yo no lo voy a ungir. Es un personaje que es arrebatado. Si de hecho se dice que su carruaje lo manejaba alocadamente. Y de allá surgió un dicho que decía, no manejes como Jehú alocadamente. O sea, ¿cómo voy a ungir a este personaje? Y Eliseo estuvo luchando mucho tiempo para ungir a Jehú. Era el mandato de Dios para Elías y luego se lo pasó a Eliseo. Y nadie lo quería ungir porque, oye, mira, ¿viste este hombre? Porque a veces no entendemos las cosas que Dios hace, hermano. Cuando Dios escoge a una persona, a veces no lo entendemos. Y cuando la escoge para hacer juicio, todavía más. Porque nos pasa como a Jonás y a Habacuc. ¿Qué hizo Habacuc? Habacuc miró al pueblo de Judá, como en Judá estaba ya la injusticia, y dijo, Señor, mira la injusticia, al pobre lo están oprimiendo, al justo lo están castigando, están liberando a los delincuentes. ¿Qué vas a hacer con tu pueblo? Ya no hay ley. Y entonces Dios le mostró una visión. Vio cómo los asirios iban a venir en contra de su pueblo y que iban a destruir. Y en la visión él pudo ver el ataque. Vio cómo esos guerreros atacaban al pueblo y a mujeres también del pueblo de Israel y les sacaban, en la visión lo vio, del vientre sacaban a los niños. Y vio toda la masacre. ¿Y sabe qué dijo Habacuc? Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Dices que vas a castigar a tu pueblo, pero no así, Señor. ¿Por qué una nación perversa estás usando para castigar a tu pueblo? Y entonces dice, no te preocupes, porque yo soy justo. Y también voy a levantar a otra nación que se llama Babilonia para castigar a aquellos que vinieron a castigar a tu pueblo. Porque Dios es justo. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios controla
muchas veces, y no tenemos el entendimiento, no logramos discernir a profundidad las cosas que Dios hace. A nosotros nos ha tocado vivir un tiempo demasiado fuerte, que a veces no entendemos, pero Dios levanta gente para que se haga justicia, y ni aún así entendemos, porque falta el discernimiento. En este tiempo es que Dios envía aquello que los profetas Eliseo y Elías no quisieron hacer. Ahora lo vino a cumplir un sencillo profeta que aparece sin nombre en este capítulo 9. Le dijeron: ve y unge a Jehú, porque a Jehú ya lo escogí para que pueda acabar con todo ese sistema de culto idolátrico. Porque saben ustedes, hermanos, las consecuencias de la idolatría es todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Eran consecuencias de la idolatría, porque la Escritura dice en el Salmo 115 que semejantes a los ídolos son los que lo adoran. Es decir, dependiendo qué ídolo estás adorando, es tu conducta que tú vas a adoptar. Si tú le das culto a la muerte, definitivamente tu conducta va a ser esa, porque vas a adoptar ese modelo. Dice: igual que ellos son aquellos que lo adoran. Se transmite en la persona ese culto, y eso es lo que estaba pasando. Igual que ese demonio que estaba controlando Baal, Acera, Moloch, era lo que había en el corazón perverso del pueblo. Por esa razón tenían que atacar a la yugular. ¿Y sabes qué era la yugular? Lo que estaba controlando el sistema, donde se había empoderado el que estaba sentado en el sistema. Por eso les estoy diciendo, aquí era una competencia. Por esa razón, cuando Elías reta a los profetas de Baal, se lo dijo: en este momento no vamos a ver quién tiene más poder, porque sabía que los que servían a Baal tenían también cierto poder. Él dijo: aquí vamos a definir quién es Dios. El Dios que conteste con fuego, ese sea Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados en sus cultos a ver milagros, y descendía también fuego en sus cultos. Pero lo que hizo Dios es que paralizó en ese momento a ese demonio. Lo paralizó, porque ellos estaban 100% seguros que iba a defender el pueblo. Estaban seguros porque en sus cultos hacían esos milagros. Pero Dios paralizó a ese ídolo, porque la guerra estaba clara, una competencia. Se trataba, hermano, no solamente de una cuestión política, se trataba de una cuestión espiritual. Había una guerra espiritual que se estaba dando, y tenían ellos que entender de qué lado ellos estaban en esa guerra espiritual. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y lo entendió finalmente Eliseo. Y dijo en ese momento: yo ya estoy a punto de morir, ya no puedo pasar el mar de Tiberias, ya no puedo pasarlo, pero voy a enviar a este joven. Y agarró a este joven profeta, y le dijo: vete a ungir a Jehú. Pasa el mar, unge a Jehú. Y vas a llegar, como esto es algo tan serio, porque está involucrado, cuestiones políticas están involucradas. Lo que vas a hacer, ve discretamente, úngelo, y una vez que lo ungas, corre, porque te van a perseguir. Estás haciendo algo que no es políticamente correcto. Así que úngelo, y como dicen por allá el dicho, y pega gallo. Córrele, porque no es algo tan común. Y este es el tiempo en el que estamos nosotros entrando, mis hermanos. Un tiempo en el que nosotros tenemos que saber y tener la valentía de predicar el evangelio. Te va a costar. Te va a costar la oposición, te va a costar la crítica, te va a costar todo, pero entender, hermano, que Dios está en control. Y Dios levantó a Jehú. ¿Por qué a Jehú? Si este hombre no está, es Jehú, ni siquiera está bien en la
para enfrentar a los enemigos de Jehová. Es el único. De allá en fuera, nadie va a tener ese carácter. Va a ser Jehú, que significa su nombre, Jehú. Jehová es el Dios. Eso significa el nombre de Jehú. Jehová es el Dios. Y le dijo, ¿sabes? Príncipe, que estaba allá con sus compañeros que acaban de venir de una guerra. Y en esa guerra estaban ahí reunidos platicando las hazañas cuando viene este profeta anónimo y le habló y le dijo, príncipe. Y el que único, bueno, ¿a quién te refieres? Tú también sos príncipe. Dijo, a ti necesito hablarte, a ti en secreto, algo. Y entonces lo lleva a la cama, saca ese aceite de la unción, porque le voy a decir algo, lo que va a determinar precisamente en esta guerra espiritual es el papel que tú y yo tenemos que jugar. Y tenemos que llenar nuestro cuerpo de aceite. El aceite significaba que Dios es el que designa, que Él es el que pone y el que quita. El aceite significa que Dios está en control, porque con el aceite se ungían reyes, profetas y sacerdotes para que inicien su ministerio. Y cuando aquí se está haciendo este acto, es tan importante, les voy a decir por qué es tan importante este acto en la tierra de Israel, porque la forma que se hacía y se designaba a los reyes a partir de acá no era a través del cuerpo de aceite, era a través de los rituales que se hacían a los cultos de Baal, de Acera y de Moloch. Se hacían rituales en el que se le entregaba el poder, lo que se conoce como el bastón de mando. Por esa razón, esto que iba a ser Jehú, iba a ser la diferencia. Porque si bien no se iba a hacer oficialmente delante de todos, desde la maquinaria del Estado, sí por un mandato de Jehová. Y aunque iba a ser en lo oculto, esa unción estaba diciendo, el que te está poniendo a ti es Dios. El que tiene el control es Dios. Y además se lo dice, Dios te manda a ti para que gobiernes a su pueblo Israel. Y a mí me llama mucho la atención que a pesar de que era un pueblo ya perverso, ya estaban persiguiendo hasta los profetas, como decía Elías, ¿cómo le llamas pueblo tuyo? Si mira, a tus profetas han dado muerte y a mí me buscan para matar, pero dices que es pueblo. Así, sigue siendo pueblo, porque adentro todavía hay un remanente pequeño, y ese remanente pequeño es el que mantiene el título del pueblo a ese pueblo. Y quiero decirte, hermano, en medio de la corrupción que exista, siempre va a haber un remanente que está doblando rodillas, que está clamando y que no se postran ante Baal, que se mantienen de pie. Y por esa razón le dice, ve y cuida al pueblo de Israel. Tú vas a pelear, y no solamente eso, le especifica, vas a matar a toda la familia de acá, porque ya es un mandato de destruir a toda su familia, y vas a matar a su mujer, que es Jezabel, y vas a matar a toda su descendencia, para que les suceda como ha sucedido con los otros reyes que no han obedecido a Dios. Ese fue el mandato. Miren nada más, hermano, estamos en un tiempo tremendo, en un tiempo en el que no es políticamente correcto a lo mejor lo que tú digas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estés en las manos de Dios, en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios y mirando que esto, hermano, es una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual estamos inmersos, somos desafiados tú y yo a enfrentar. Y entonces cuando él recibe esa unción, lo entendió, pero entendiendo no había miedo de pararse y decir la realidad. Cuando unge, ¿sabe qué hizo el profeta? Salió y sin despedirse de nadie, a huir, a correr y a cruzar el mar de regreso, rumbo hacia el norte de Israel. Hermanos, cuando sale Jehú, le dijeron, oye, dinos, ¿qué te dijo ese loco? Porque los profetas de Dios, hermanos,
que tienen discernimiento, que tienen la unción de Dios, que tienen el conocimiento de Dios, que tienen la sabiduría de Dios, ¿sabes? En tiempos de crisis son tomados como ¿qué? ¿Como qué? Como locos. Porque la gente no entiende, no está viendo, no tiene discernimiento. Y entonces dice, ¿qué te dijo ese loco? Ah, pero sí querían saber qué dijo el loco. Porque le dijeron, cuéntanos. Dijo, no me dijo nada. ¿Cómo que no? Ese loco algo te dijo. O sea, no querían respetarlo, pero le llamaban loco. Es como cuando dice, ¿por qué Jezabel persiguió a los profetas? ¿Ustedes saben por qué Jezabel persiguió a los profetas? Porque ella quería ser profeta. Así que no te preocupes. Cuando alguien ataca tu vida, es porque quiere tu vida. Quiere vivir tu vida. Cuando alguien ataca tu ministerio, es porque quiere tener el ministerio que tiene. Jezabel atacó a los profetas porque ella quería ser profeta. Y esto decían, ¿qué te dijo ese loco? Porque aunque le llamaban loco, sabían que lo que ese loco decía era parte de Dios y tenían miedo a las palabras de ese loco. Así que, aunque lo consideraban loco, ahí estaban queriendo decir, no me dijo nada. ¿Cómo que no? Nos vas a decir qué te dijo. Oye, pero si está loco, no, pero tú nos vas a decir qué te dijo loco. Vean qué interesante es eso. Y le dijo, bueno, me ungió como rey y me dijo que voy a representar al Señor y voy a destruir toda la casa de Acab. ¿Saben qué hicieron estos hombres? Agarraron, quitaron sus mantos y le dijeron, tú eres nuestro rey entonces. Y se levantaron, se unieron con Jehú y se fueron a conspirar en contra de ese perverso rey que estaba en Israel, hasta que Jehú mató a ese rey, que incluso no solamente mató a ese rey, pero estaba en el mismo Ocosías. Estaba en esa casa Ocosías, que era su amigo, y Ocosías, hermano, era un rey que Dios ya le había salvado la vida. La primera vez que se fue en guerra con Acab, que no tenía ninguna razón para irse, pero a veces por unirse con los malos también le tocó el arrastre a él. Le dieron con una flecha y Dios lo salvó, pero no dejó las amistades con el reino del norte. ¿Saben por qué? Porque tenía parentescos. Y ahora, cuando vino la muerte de este rey, nieto de Acab, cuando vino la muerte, ahí estaba él visitándolo y también le tocó a ese rey. ¿Por qué le tocó? A pesar de que él no estaba involucrado en esa temática, le tocó por estar aliado con ellos. Es que nosotros tenemos que aprender a definir nuestra relación con Dios y tener el celo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú no puedes defender, hermanos, aquello que se ha vuelto enemigo con Dios, porque no te quedó tu celo. Porque ¿dónde está Jesús? Dijo de esta misma manera: el que ame más, padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y esto está diciendo que cuando tiene que haber una elección y te ponen entre elegir a Dios y elegir, hermanos, el compañerismo fuera de Dios o estar en contra de Dios, tú tienes que ser radical, porque de eso se trata el discípulo. Eso es, hermanos, lo que vino este profeta. Este profeta a mí me llama la atención, porque aunque no tiene nombre, es un hombre de Dios. Vean, con todo lo que allí hayan dicho de Jehú, era un hombre también que Dios eligió. Y era ungido, porque lo había ungido. ¿Y saben qué significa la palabra ungido? Significa Mesías. No significa la palabra Mesías, ungido. Hermanos, este profeta es un ejemplo para nosotros en los tiempos de crisis. ¿Cuál va a ser tu posición en un tiempo de crisis? Cuando el creyente necesita estar cimentado en la palabra de Dios, firme y anclado en la fe en Dios. El mismo Eliseo y Elías, hermanos, que eran hombres poderosos, temieron, tal vez, o retrasaron al menos el mandato de ungir a Jehú. Pero este joven, que a lo mejor por no venir en peligro, pero se aventó, hermanos, se aventó el paquete y dijo: yo voy a ungirlo,
¿quién le va a poner el cascabel al gato? O sea, está bien, pero ¿quién va a ungir a alguien que no es políticamente correcto? ¿Por qué? Porque eso es apoyar una conspiración. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Sí? Porque que uno era el rey, era un general, y se va a levantar, lo vas a ungir para que se levante contra de su rey. Lo pensó Elías, que era un profeta de fuego. Lo pensó Eliseo, que hizo el doble de milagros que Elías. Pero este joven, que no tenía tanta experiencia, pero hermanos, sabían obedecer. ¿Cuántos de los que